Capítulo 5. Entropy, parte 1. En el juego original, el sexto mundo era Plutón. Irónicamente, a pesar de ser el planeta más pequeño, Plutón era el mundo más grande y diverso del juego. Entropy tenía un diseño diferente, pero era similarmente enorme y diverso. La música de tablero fue tocada por un instrumento de violín, una melodía que comenzó sonando lúgubre y luego se vuelve más como, supongo que la llamaría distorsionada. Me hizo sentir deprimido y nervioso. No es algo que me gustaría escuchar mientras intento dormir. Curiosamente, ninguno de los niveles de los mundos anteriores estaba presente aquí, sino que había 8 iconos nuevos. Los jefes esta vez fueron Megalón, Batra y Mechagodzilla. Como de costumbre, lo primero que hice fue ir al nivel de cuestionario para otro interrogatorio de Kara. Pero cuando yo llegué allí, noté algo diferente. En lugar de la habitual música tonta de GH1D0RA, era el tema de contraseña. El cambio de música pareció ser intencionado, porque después de las dos primeras preguntas del inicio, el cuestionario empezó a adquirir un tono más oscuro. Cuestionario 3: ¿te gusta el helado? Respuesta: sí. Reacción: cara rara 1: ¿te gustan los payasos? Respuesta: sí. Reacción: cara rara 10: ¿se te escapa el tiempo por los dedos? Respuesta: sí. Reacción: cara rara 2: ¿tienes algún arrepentimiento? Respuesta: sí. Reacción: ¿herido algunas personas merecen morir? Respuesta: no. Reacción: cara rara 3: ¿es seguro salir de noche? Respuesta: sí. Reacción: cara rara 5: ¿te cuesta dormir por la noche? Respuesta: sí. Reacción: cara rara 9: ¿alguna vez has matado a alguien? Respuesta: no. Reacción: cara rara 7: ¿quieres matar a alguien? Respuesta: no. Reacción: ¿enojado realmente estás logrando algo? Respuesta: no. Reacción: cara rara 4: ¿tiene la vida algún significado real? Respuesta: no. Reacción: ¿amor te gusta Mothra? Respuesta: no. Reacción: maníaco like Mothra. Sabía que la última iba a ser una pregunta relacionada con el juego, pero no tenía idea de cuál sería el resultado. Respondí honestamente, porque como dije antes nunca me gustó Mothra. A nadie le gustaba jugar como Mothra en este juego. Y había una buena razón para ello. Cada vez que golpean a Mothra, la empujan hacia la esquina izquierda de la pantalla y apesta peleando porque sus ataques son muy débiles. El único beneficio que tenía Mothra fue poder volar sobre obstáculos en algunos niveles. Así que respondí que no, y Kara me respondió, no solo con la expresión maníaca, sino también con un texto: Toba. Qué pena, fui llevado de regreso a la pantalla del mapa, y me sorprendió ver que Godzilla y Anguirus habían desaparecido del tablero, dejando solo a Mothra. Kara me acababa de joder. No hace falta decir que estaba enojado. Pero no había nada que pudiera hacer, y estoy dispuesto a apostar que incluso si hubiera dicho sí, me habría quedado con Mothra de todos modos. Kara da y Kara quita. Respiré hondo y me preparé para explorar. Había dos caminos que podía tomar a través del tablero, decidí tomar el de abajo. Esta resultó ser una buena elección por razones que explicaré en un momento. El primer mundo que tenía delante era un bosque, así que comencé allí. Casi de inmediato tuve una sensación extraña. Había algo en este nivel que me parecía fuera de lugar, incluso más que los anteriores. Quizás fue el fondo completamente negro. Siempre he tenido miedo de estar en un bosque de noche. Algo en todos esos árboles me hace sentir rodeado y vulnerable. Y el hecho de que estuviera atrapado como Mothra no ayudó. Jugar los mundos anteriores del juego como Godzilla me dio una sensación de valentía. Al tener el control del rey de los monstruos, podría manejar casi cualquier cosa en mi camino. Pero no es así con Mothra. Sin sentimiento de fuerza, o de seguridad. Ahora solo soy un insecto débil, fácilmente abrumado, adentrándose a lo desconocido. De vuelta al nivel. La música tenía nuevos instrumentos, que sonaban como instrumentos de viento de madera, seguidos de tambores lentos y rítmicos y repiques de campanas. Me dio la sensación de que estaba invadiendo un lugar peligroso en el que realmente no debería estar. Después de un rato, me encontré con los primeros enemigos del escenario. O al menos supuse que eran enemigos. Eran criaturas extrañas, parecidas a ciervos de patas largas. En lugar de atacar, simplemente caminaban ociosamente. Fui a acercarme a ellos y huyeron. Pensé en dispararle a uno con un rayo ocular para ver qué pasaba, pero me pareció mal. Estas criaturas eran inofensivas. Así que los pasé por encima y continué por el nivel.
Aproximadamente a la mitad, me encontré con grupos de animales parecidos a ciervos, y también dos criaturas nuevas. Una criatura parecida a un perezoso con un pico trepando en un árbol y bestias peludas parecidas a raptores que se alimentaban de los ciervos. Fue muy surrealista ver a estas criaturas interactuar. No me sentí como si estuviera jugando un videojuego, sino más bien como si estuviera viajando a través de un bosque en alguna otra dimensión. Las criaturas me ignoraron en su mayor parte, aunque los raptores sí me atacaban cuando me acercaba demasiado, o si los atacaba primero. Sé que le disparé a uno de ellos para ayudar a escapar a una de las criaturas ciervos. Fui arañado, pero la confrontación se evitó fácilmente volando hasta la parte superior de la pantalla. Después de eso, tuve que elegir si quería jugar los niveles con el reloj de arena o la pantalla de televisión. Elegí este último. Lo que obtuve no fue en absoluto lo que esperaba. Cuando presioné el botón para iniciar un nivel en la pantalla de televisión como lo haría normalmente, apareció esta pantalla con una animación. También había música de fondo, que era la tonta música de GH1D0 que solía sonar en los niveles de cuestionario. Esto me inquietó un poco porque era muy extraño. También lo encontré un poco espeluznante porque yo tenía una camisa que se veía así cuando era niño. Después de iniciar la animación, puedes volver al tablero presionando cualquier botón. Después de eso, no tenía que esperar del resto de estos iconos. Fui a probar un icono de reloj de arena a continuación. Me sentí algo aliviado cuando apareció un nivel real. Ciertamente era un nivel que parecía poco ortodoxo. Todo marrón, con instrumentos para medir el tiempo, flotando en el aire y gigantescos relojes de abuelo al fondo. La música era la misma que la de la pantalla del tablero. Y muy temprano en el nivel encontré algo más que no esperaba ver, enemigos originales del juego. Y no solo eso, parecía ser toda una flota de ellos. Y los tanques amarillos, que normalmente estaban inmóviles, ahora podían moverse. Recibí algo de daño, pero no fue nada que no pudiera manejar. Pero lo más interesante de este nivel fueron los ítems de relojes de arena de colores. Había 3 de estos. Un reloj de arena azul que ralentizaba el tiempo y llenaba el nivel con enemigos del pasado. Un reloj de arena rojo, que hizo que el tiempo se acelerara y llenara el nivel con enemigos del futuro. Un reloj de arena verde, que ajustaba el tiempo a la velocidad normal y llenaba el nivel con los enemigos originales del juego. Primero encontré el reloj de arena azul. Como dije, el juego comenzó a ralentizarse y vi a los enemigos del pasado, que eran 5 tipos diferentes de animales prehistóricos. No sé mucho sobre prehistoria, pero creo que todos estos enemigos representan animales reales. El nivel pasó a otro segmento, me encontré con el reloj de arena verde y luego luché contra los enemigos originales nuevamente. Eran los mismos 5 tipos, así que no tomé ninguna captura de pantalla. Pero en el último segmento, me encontré con el reloj de arena rojo y los enemigos que deben haber sido del futuro. Ahora bien, si el juego me mostraba o no interpretaciones de 8 bits de criaturas que realmente existirán miles de años en el futuro de la Tierra, no tengo ni idea. Pero con ese pensamiento en mente, encontré que este segmento en particular era muy inquietante y se volvió más tenso porque todo se movía más rápido. Uno de los futuros enemigos tenía un parecido sorprendente con algo que vi una vez en un libro, llamado el hombre Trodón. Otro parecía una especie de nave espacial orgánica. Solo había uno del 5º tipo de criatura del futuro, y cuando apareció, todos los demás corrieron por sus vidas, dejándome solo para luchar contra él. Podía volar pero su sprite en realidad no se movía, y su único ataque fue disparar un rayo desde su cara. Aún así, era sorprendentemente poderoso y supongo que podría considerarse un mini jefe. Después de derrotarlo, dejó un potenciador de salud que me restauró la salud y la energía que había perdido luchando contra él. Lo cual fue conveniente. Parecía que necesitaría toda la ayuda que pudiera conseguir para superar este mundo solo con Mothra. Después de esa etapa anterior que llamo salto en el tiempo, la siguiente etapa parecía ser un vertedero de residuos tóxicos. Como puedes ver, el lugar parecía sucio e inhóspito. La música era un breve bucle de una canción de sintetizador ambiental. Escucharlo me hizo sentir como si hubiera olido algunos vapores tóxicos, y eso estaba jugando con mi cabeza todo el tiempo. Incluso sentí que me estaba ahogando mientras jugaba este nivel. Todos los enemigos parecen haber mutado hasta cierto punto. En la captura de pantalla anterior puedes ver momias verdes con cráneos de pájaros, que saltan de los desechos para escupir proyectiles. También hay un monstruo esqueleto de vaca de color marrón con patas de araña.
A mitad del nivel incluso vi uno de los ciervos del bosque. Estaba solo, y cuando lo vi, estaba bebiendo desechos tóxicos de un barril con una lengua parecida a la de un oso hormiguero. Me estaba moviendo para intentar detenerlo, pero entonces esta bandada de pájaros calavera salió de la nada y comenzó a atacar. El ciervo se asustó por esto y terminó corriendo del suelo hacia los desechos tóxicos. Me siento mal por eso. Uno de los pájaros me mordió, pero recuperé la salud rápidamente al matarlos a todos, estaban bastante débiles. Seguí adelante. De todos los niveles de Entropy, este era probablemente el más normal, en el sentido de que había poca desviación de la fórmula avanzar, aplastar cosas del juego original. Encontré más criaturas a lo largo del nivel, como masas con tentáculos y una especie de cosa deformada con dientes humanos. No tenía ganas de provocarlos a pelear, así que seguí volando cerca de la parte superior de la pantalla. Todavía tenía que lidiar con bandadas ocasionales de pájaros de vez en cuando. Al final del nivel había un gran lago de color verde azulado, y allí me encontré con otro mini jefe. Una especie de monstruo con cuello largo y cráneo de ballena. Ataca con un proyectil bucal y carga contra ti. También podría sumergirse bajo el agua y emerger rápidamente de un lugar diferente. Era más difícil de vencer que el jefe de salto en el tiempo, y tenía mucha salud porque debía haberme tomado 3 minutos derrotarlo. Dejó escapar un ruido muy fuerte cuando murió y luego se hundió de vuelta en el agua cuando salí de la pantalla. De vuelta en el tablero, fui al icono de nivel más cercano que aún no había visto, que era un árbol blanco. Como supuse, el nivel era un cambio de color del escenario del bosque con temática invernal. Pero a diferencia del bosque normal, no me sentí nervioso al comenzar este. Creo que la música tuvo mucho que ver con eso. Era una canción suave y tranquila, casi sonaba romántica. Fue un gran alivio para el estrés, y el bosque en sí parecía mucho menos siniestro cubierto de nieve. Recorrí el primer segmento disfrutando del ambiente durante 4 minutos, cuando de repente me di cuenta de algo. No había visto ni una sola criatura desde que comencé el nivel. ¿Dónde están todos los animales? Poco después, salí de la pantalla y comenzó el siguiente segmento. En el segundo segmento, todavía estaba en el bosque invernal, pero ahora la música había desaparecido. Estaba empezando a sentirme sospechoso, pero luego me recordé que había otros niveles vacíos en el juego y este probablemente era otro de esos. Pero entonces, escuché algo familiar. Era el bucle de 12 segundos de la música de Frío Implacable comenzando. Podía sentir mi corazón hundirse cuando me encontré con esta horrible visión. Era todo un grupo de criaturas ciervo muertas, cubiertas de nieve. A juzgar por el tono azul negruzco de su piel, todos deben haber muerto congelados. Tras una inspección más cercana, a algunos les faltaban partes del cuerpo. Ahora estaba asustado. Pero todavía tenía que seguir adelante. Antes de salir del nivel, realmente esperaba ver algo parecido a los animales del bosque anteriores en estado vivo. Y efectivamente, lo hice. Era una criatura muy parecida al perezoso con pico, excepto que esta cosa tenía pelaje blanco y era más bien un gorila con pico. Caminaba muy lentamente cuando lo vi, pero me alegré de al menos ver algo vivo. Sin embargo, no permaneció así por mucho tiempo. Una manada de raptores, que debieron sentir que algo más todavía estaba vivo, entró corriendo desde el lado derecho de la pantalla. El gorila con pico no tuvo ninguna posibilidad, ya que uno de los raptores inmediatamente se abalanzó sobre él y le abrió las patas traseras. Estos raptores invernales actuaron de manera muy diferente a sus parientes templados. Mientras que los otros raptores solo atacaban mientras cazaban presas o cuando eran provocados, los raptores invernales parecían haberse vuelto locos. Atacaron todo lo que estaba a la vista, uno corría de un lado a otro arañando la nada. Incluso los ruidos que hacían sonaban diferentes, más agudos y enfurecidos. Al salir de este segundo segmento, incluso vi a 2 raptores peleando a muerte. Ambos estaban cubiertos de heridas y uno de los raptores había quedado ciego de un ojo. Tomé una captura de pantalla, pero no me quedé a ver quién ganaba la pelea. Solo tenía que pasar por un segmento más antes de poder volver a la pantalla del tablero. Pero en este segmento ya no estaba en el bosque invernal, sino en una llanura cubierta de hierba muy vacía, con una luna gris brillante en el cielo. La agradable música de Bosque de Invierno parte 1 había regresado. Y de inmediato, comencé a sentir miedo. Esto va a parecer una locura, pero es la verdad absoluta. El juego creó este nivel a partir de uno de mis recuerdos. Después de un largo trecho de nada, llegué a un lago. Y entonces, la luna descendió del cielo y comenzó a eclosionar como un huevo.
Cuando lo hizo, una figura humanoide acurrucada cayó al lago mientras la luna se desintegraba rápidamente. Escuché un chapoteo cuando cayó al agua, luego un momento de silencio. Entonces la pantalla empezó a temblar y una nueva criatura emergió del agua. Y así fui introducido a un monstruo al que llamo la bestia lunar. Esta fue la única captura de pantalla que tomé, ya que estaba enfocando toda mi concentración en ganar la pelea. Y fue la pelea más difícil hasta ahora. Más fuerte que cualquiera de los jefes anteriores, esta criatura habría sido difícil de derrotar con Godzilla, y con Mothra parecía casi imposible. Supongo que me consideraría afortunado de que la bestia careciera de ataques como la sierra de Gigan, porque si lo hubiera hecho nunca habría ganado esto. Apenas tenía 3 barras de salud cuando finalmente maté esta abominación. Pero lo que ocurrió después difícilmente fue lo que podría llamar una recompensa. He estado tratando de cumplir mi promesa y suprimir este recuerdo durante años, pero parece que tengo que sacarlo de mi pecho. Este es un recuerdo muy doloroso para mí, pero el juego ya lo sabe y creo que tú también deberías. Solo te contaré las partes importantes, porque no me gusta traer esta experiencia a mi cabeza a menos que sea necesario. Cuando estaba en la escuela secundaria, tenía una novia llamada Melissa. Ella sufría de algún tipo de trastorno mental que le provocaba episodios. Cuando estaba en un episodio, se paraba o sentaba perfectamente recta y quieta, y su rostro perdía instantáneamente cualquier expresión que tuviera antes. Hablaría muy claramente, sin ningún atisbo de emoción. Cuando terminaba, empezaba a temblar y a veces hundía el rostro entre las manos y permanecía en silencio durante varios minutos. Realmente no puedo transmitir con palabras la sensación que me dio y no lo intentaré. Había que ver esto en persona para entenderlo. Pero a pesar de esto, ella era una persona muy amable y yo la quería mucho. Nos gustaba pasar el rato en el campo por la noche y mirar las estrellas. Pero una noche no me dijo nada, solo se quedó mirando directamente a la luna, temblando. Intenté hablar con ella, pero de repente se levantó y corrió hacia el tráfico. Intenté detenerla, pero ya era demasiado tarde. Ella fue atropellada por un camión y murió esa noche. La miré directamente a los ojos, cuando las ruedas le pasaron por el cuello. Esa visión siempre me ha atormentado. Sé que el juego sabe sobre esto porque después de que derroté a la bestia lunar, esto sucedió. Capítulo 5. Entropy, parte 2. Después de eso, el juego volvió a la pantalla del tablero. No pude evitar estallar en gritos, y mis manos temblaban tanto que apenas podía sostener el mando. Sabía que el juego me iba a poner a prueba si seguía jugando. Pero no tenía idea de que llegaría tan lejos. O que siquiera era capaz de hacer lo que acaba de hacer. Podía sentir que mi cerebro se volvía loco cuando me preguntaba, ¿el juego acaba de leer mi mente? Eso no parecía posible. ¿Pero qué otra explicación había? Fue entonces cuando ya no pude negar lo que ahora parecía obvio. Este juego está vivo. Y no solo eso, también puede establecer algún tipo de conexión mental con el jugador. Y sin embargo, no pude convencerme de dejar de jugar. No sé si fue el juego jugando con mi mente, o simplemente mi obstinada curiosidad, pero incluso con la revelación anterior, realmente quería ver esto hasta el final. Incluso más que antes de pasar de mentira. Por aterrador que pudiera ser, incluso peligroso, sabía que si dejaba de jugar, nunca podría dejar de pensar en ello. Si intentaba reiniciar el juego, podría ser que volviera a la normalidad. ¿Cuántas personas llegan a presenciar algo así de primera mano, por no hablar de poder tomar capturas de pantalla de todo el asunto? Por muy jodida que estuviera, esta era una experiencia única en la vida. Pero aún así, no podía correr riesgos con mi salud. Tenía el control remoto del televisor a mi lado, listo para apagarlo en caso de que me sintiera en un peligro real. Y si eso no funcionaba, sacaría el enchufe de la pared, o simplemente saldría corriendo de la habitación. Sin duda, con eso bastaría, fueran cuales fueran los poderes del juego, parecían estar confinados a lo que podía mostrar en la televisión y lo que sea que podía hacer su conexión mental. Esto último era lo que me preocupaba. Aún no sabía a qué me estaba enfrentando, así que no iba a subestimarlo. Me tomé un descanso de unos minutos para calmar mis nervios. Y luego regresé al juego. Y hablando de televisores, había un icono de pantalla de televisión justo debajo del bosque blanco del que acababa de salir, y como la primera animación era tan extraña, pensé que probaría con otra para ver qué pasaba. Aunque esperaba la misma animación, en realidad obtuve una totalmente diferente. Extraño.
La música para esta fue la música del tablero de Neptuno. Bien, supongo que le queda, ya que es un hombre pez y todo. No puedo evitar preguntarme cuál es el sentido de estas cosas. Había un icono más de la pantalla de televisión, así que supuse que debía tener su propia animación. Iba a asegurarme de ver qué era antes de irme de Entropy. Pero luego llegó el momento de pasar a otro nivel. El icono de ladrillo dorado era lo más cercano, así que fui a eso y empecé en un nivel de laberinto dorado. Mi salud y mi poder se rellenaron. No estoy seguro de cómo ni por qué, pero me alegré de no estar yendo hacia lo desconocido casi muerto. También noté que mi sprite de Mothra se había reducido a la mitad de su tamaño original. La música era un ritmo de batería lento y siniestro, con voces femeninas que se iniciaban en aproximadamente un minuto. Bastante inquietante. El mismo laberinto dorado era una anomalía. No estoy seguro de cómo hubiera ido este nivel si estuviera usando a Godzilla o Anguirus, porque volar parecía necesario solo para moverse por este lugar. Otra cosa que me llamó la atención fue que cuando ibas a la izquierda, tu monstruo en verdad giraba y miraba hacia la izquierda. Eso suena estúpidamente obvio, pero en el juego original se suponía que solo te movieras hacia la derecha, así que cuando tratabas de moverte hacia la izquierda, tu monstruo terminaba caminando / volando en reversa. Este nivel era aparentemente de tamaño gigantesco, porque cada vez que pensaba que había llegado a su fin, o pensaba que iba a terminar donde comencé, me encontraba con algo totalmente nuevo. Cosas como bloqueos de lava, enemigos nuevos y caras de estatuas. Y encontré la cara de una estatua en un callejón sin salida con una mirada amplia y con ojos abiertos. La noche que Melissa murió, tenía una expresión en su rostro que se veía exactamente así todo el tiempo. Incluso cuando la atropelló el camión, seguía teniendo la misma expresión. No puedo evitar sentir que algo realmente me está mirando desde atrás de la pantalla cuando miro esto. En verdad ya no quería que me recordaran aquella noche, así que me alejé de la estatua casi tan pronto como la encontré. De todos modos necesitaba encontrar la salida, lo que resultó no ser una tarea fácil. Se sentía como si este nivel se extendiera eternamente en todas direcciones. Debí haber deambulado por el nivel durante al menos 15 minutos hasta que por fin vi algo. Era una criatura que no era de oro. Al parecer la única de su especie en el nivel. Al no tener ningún tipo de habilidad de estar en el aire como las otras criaturas, simplemente caminaba de un lado a otro en la plataforma. Pero no pasó mucho tiempo desde que la encontré cuando una máquina voladora se abalanzó sobre ella, la agarró y se la llevó volando. Al parecer, la máquina no me había visto, así que decidí seguirla para ver a dónde llevaba a la criatura. La máquina se detuvo en una sala con un gran objeto parecido a un caldero en el centro. La máquina se situó sobre el caldero y dejó caer a la criatura en su interior. La criatura salió por una abertura en el costado del caldero, ahora bañada del mismo color dorado como todo lo demás. La máquina se fue volando. No estoy seguro de qué pensar de esto, pero me alegro de habérmelo topado, ya que poco después encontré la salida. Cuando volví al tablero me di cuenta de que los jefes no se habían movido lo más mínimo. Un poco extraño, pero no me importó, facilitó la planificación de mi ruta a través de Entropy. Todavía quedaban dos nuevos iconos por explorar, los acantilados índigo y una versión negra del laberinto. Como solo había 3 iconos de laberinto negro, que estaban rodeados de jefes, jugué primero en los acantilados índigo. Se parecía mucho a las montañas azules / verdes. Los gráficos de nivel tenían el mismo aspecto triturado, y también hay recoloreados de las nubes y la luna del vertedero de desechos tóxicos. La música, si se le puede llamar así, era simplemente un ruido retumbante grave. Una de las primeras cosas que encontré fueron estas criaturas multicolores con cabezas grandes que emergían de una pequeña cueva en el suelo. Todos hacían un ruido de zarandeo sincronizado, y caminaban hacia la derecha en grupo tras salir de la cueva, ignorándome. Sin otro camino al cual ir, los seguí en su ruta. Cada vez salían más de la cueva, hasta que el grupo tuvo alrededor de 100 criaturas. Finalmente, el camino terminó en un acantilado. Me sorprendió ver que al llegar al acantilado, todas las criaturas comenzaron a saltar al abismo. He visto enemigos caminar hacia acantilados antes, pero nunca había visto a NPCs suicidarse en masa así. Una manera muy inquietante de comenzar un nivel. Continué, volando sobre varios animales extraños como los que se muestran aquí. Otro grupo de cabezas de borla multicolores estaba saltando sin parar, solo para ser atrapados por pájaros grandes, que estoy bastante seguro de que son versiones en sprite del cóndor gigante de Godzilla vs. The Monster. Derroté a algunos de los cóndores en la batalla, pero me molestó que estos cabezones parecieran tan ansiosos por morir.
Si el juego en sí está vivo, quizás las criaturas en estos niveles también estén vivas. Y algunos tienen vidas muy infelices, si este comportamiento nos sirve de indicación. ¿Pero qué los incita a hacer esto? En el fondo de mi mente, casi sospecho que la luna brillante en el cielo es la razón. Al final del nivel, vi a otro grupo de cabezudos, marchando hacia un gran monstruo y siendo devorados. Esto estaba empezando a repugnarme, así que actuando por impulso, disparé rayos oculares tanto al monstruo como a los cabezones. Destruí la cueva. El monstruo se enfureció, y corrió a través de los cabezones restantes para luchar contra mí. Aunque no tenía ataques a distancia, fue implacable. Pero no fue rival para mí. Ahora estaba en la recta final, hasta los jefes. Mi plan era pasar primero por Batra y luego por Megalón. Después de eso, vería la última pantalla de televisión y jugaría el laberinto negro antes de luchar contra Mechagodzilla. Y por último, pasar por la persecución con la bestia infernal. Tenía curiosidad por ver si volvería a tener una nueva forma. Pero primero lo primero, es hora de vencer a Batra. Como esperaba, comenzó en su forma de larva. La música fue el tema de batalla de Baran. Siempre que el juego añade un nuevo kaiju de Godzilla con más de una forma, esa otra forma siempre aparece. Para un juego que de otra manera es inexplicable, es bastante sorprendente su consistencia y precisión con los nuevos jefes kaiju. La pelea comenzó de forma sencilla. Larva Batra luchó de manera similar a Maguma, cargando de un lado a otro y ocasionalmente disparando rayos con su cuerno. Durante la pelea, noté que las capacidades de combate de Mothra se habían alterado a mi favor. Los rayos de los ojos hicieron el doble de daño que originalmente, ahora eran tan fuertes como los golpes de Godzilla. El polvo de veneno se mejoró de manera similar, también hizo esta cosa buena en la que realmente golpearía a un enemigo cuando lo usaras. En el juego original, aunque Mothra podía volar, no podía sobrevolar a un oponente. Te hacía retroceder de la misma forma que si corrieras hacia ellos, lo cual era extremadamente molesto. Pero ya no. Podía cambiar de dirección y volar por todos lados, lo que era de gran ayuda porque luchar contra Imago Batra es muy parecido a luchar contra un clon de Mothra, aunque Batra es decididamente más rápido y más fuerte. Al no tener ya los impedimentos de su lenta forma de larva, Imago Batra era un oponente temible. Aunque le faltaba rayo de cuerno, ahora tenía un nuevo rayo ocular más potente. Batra podía cambiar de dirección al igual que yo, por lo que esta batalla involucró mucho dar vueltas y volar. Fue bastante divertido, para ser honesto. Entonces, después de derrotar a Batra, estaba emocionado de ver cómo sería Megalón. Pero primero pasé por un nivel de acantilados índigo y disparé a muchas de las criaturas para los potenciadores de salud. Ahora sobre Megalón. Su música fue el tema de Gigan. Tiene sentido, ya que Gigan fue su compañero de batalla en la única, y hasta ahora, la única, aparición cinematográfica de Megalón. Se parecía mucho a Moguera, pero más rápido y con más armas. Comenzaría a cargar con sus taladros. Me gustaba volar de un lado a otro a su alrededor, lo que parecía molestarle mucho. Después de unos segundos, retrocedía, se daba la vuelta y comenzaba a escupir granadas. Esas fueron un fastidio, porque rebotaban al tocar el suelo. Por último, comenzó a hacer spam de su rayo. Solo apuntaba hacia adelante, así que era fácil agacharse bajo él y luego dispararle con rayos oculares. En general, lo describiría como fuerte, persistente, pero torpe. Ahora me estaba acercando al final de Entropy. Acababa de vencer a Megalón y encendí la última pantalla de televisión para ver qué obtenía esta vez. El resultado fue desagradable. La música para esta espantosa escena fue el tema de contraseña. No pude entender por qué esta animación era tan siniestra y violenta en comparación con las otras dos. Todo el juego parecía volverse más malévolo. A medida que avanzaba para terminar Entropy, comencé a sentirme agotado. Es difícil de describir. Como si de repente me hubiera cansado cuando no lo estaba antes. Lo más probable es que solo fuera la tensión de todo lo que había sucedido en este juego, pero quién sabe. El último tipo de nivel en Entropy es lo que yo llamo el laberinto de sombras. El paisaje se volvió a colorear de oro a negro. La música era de un ambiente maligno, similar al bucle de un Forgiving Cold pero claramente diferente. La música fue mi primera señal de que este nivel iba a ser angustioso. Viajé por el laberinto durante aproximadamente un minuto y me di cuenta de que no había ninguna criatura rondando. Fue una transición extraña del laberinto dorado, que estaba plagado de criaturas, a este nivel que no tenía absolutamente nada.
Pero entonces esto podría ser bueno, tal vez no habría obstáculos y podría pasar el nivel con facilidad. Entonces la pantalla se oscureció. E inmediatamente salí de mi aturdimiento de hace unos segundos. Todo se había oscurecido para que lo único que pudiera ver era el sprite de Mothra. No sabía a dónde iba y acabé topándome frenéticamente contra las paredes. Escuché un ruido, el sonido de una multitud corriendo por un pasillo. Y junto con las pisadas, llegaron los rugidos. Ruidos fuertes, que describiría como algo así como un perro rabioso del tamaño de un elefante, gritando con furia. Y pude deducir que lo que fuera que estaba haciendo este ruido, había muchos. Sabía que había algo allí, pero no fue sino hasta que edité una captura de pantalla que pude ver cómo se veían mis perseguidores. Pero en ese momento no podía ver dónde estaban, ni hacia dónde iba. Literalmente estaba corriendo a ciegas, y esta turba de bestias finalmente me alcanzó. Todo lo que pude pensar fue no. Cuando vi que mi barra de vida disminuía rápidamente. Los monstruos me habían reducido a la mitad de mi salud total, cuando me salvé. La luz volvió a encenderse, y los atacantes habían desaparecido. Y así se reveló el desafío de este nivel: encontrar la salida antes de que se apaguen las luces y una manada de monstruos te mutilen hasta morir. Ahora estaba en modo de pánico, moviéndome lo más rápido que podía mientras probaba todos los caminos que podía encontrar para salir. Mientras jugaba a través del nivel, las luces se apagaron un total de 3 veces. La segunda vez, habría sido hombre muerto si no hubiera sido por una de las estatuas de ojos amplios. Mientras me mantenía cerca de ella, los monstruos parecían evitarme hasta que la luz regresó. La estatua los ahuyentó, de alguna manera. Estaba a salvo mientras permaneciera cerca de la estatua, pero al mismo tiempo tenía que irme para encontrar la salida. El laberinto de sombras resultó ser mucho más pequeño que el laberinto de oro, ya que solo tomó unos 6 minutos navegar hasta el final. Pero antes de la salida, había una serie de pasillos que conducían directamente hacia abajo, sin forma de volver una vez dentro. O llegabas a la salida antes de que los monstruos te alcanzaran, o morías. Afortunadamente conseguí salir. Solo un jefe más, Mechagodzilla. Comencé la batalla, y obtuve algo inesperado. No solo mi vida volvió a subir al 100%, parece hacerlo al azar, sino que en lugar de un jefe de reemplazo, estaba luchando contra Godzilla. Pero cualquier fan de Godzilla que se precie puede deducirlo. Mechagodzilla comenzó como luchar contra un clon de Godzilla, pero su disfraz se quemó tras solo 3 barras de vida. Normalmente una transformación solo se producía en el punto medio. En este punto, era como luchar contra Mechagodzilla en el juego normal. Fue algo agradable luchar contra uno de los enemigos del juego original para variar. Aunque no era exactamente como de costumbre, también tenía un rayo de arco iris y de 2 misiles. Esto me impidió hacer el viejo truco de arrinconarle en la esquina y golpearle con los rayos oculares en un lugar donde él no pudiera golpearme, pero ese siempre fue un truco barato de todos modos. Pero después de reducir su salud a la mitad, algo extraño comenzó a suceder. Su sprite comenzó a fallar, de la misma manera que Zora en el primer mundo. Después de unos segundos, los fallos comenzaron a tomar una nueva forma, y así el juego había creado a el falso Mechagodzilla, y descubrí que esta falla visual estaba relacionada de alguna manera con el juego recreando cosas. El rostro humano de este le da un aspecto muy inquietante. Era uno de los monstruos de reemplazo más fuertes, y tenía el mayor poder de fuego. En la foto se ve su rayo de boca, en el que quedé atrapado en pleno ataque. Incluso aunque era un poco más fuerte, también era más lento que su contraparte original y no podía saltar tanto. Gané la pelea alejándome constantemente de su línea de fuego, bombardeando la máquina con polvo de veneno mientras volaba sobre ella. Una última cosa que hacer: la persecución de la bestia infernal. ¡Oh cielos! Será mejor terminar con esto de una vez, pensé. La persecución final de Entropy terminó siendo exactamente lo que temía que sería: un nivel de laberinto. Todas las demás persecuciones, aunque difíciles, fueron extremadamente simples. Solo tenías que correr hacia la derecha sin que te tocaran. Pero esto le quitó toda la simplicidad. No había forma de saber qué tan grande sería este laberinto, ni dónde estaba la salida. Y ahora no solo tenía que volver sobre mis pasos constantemente para encontrar la salida, también tenía que evitar que el monstruo rojo me matara de un solo golpe. Y durante esos primeros 30 segundos, no apareció. Pero sabía que lo haría, y cuando comencé a acelerar el ritmo, escuché un fuerte aleteo. Y ahí estaba, en una forma voladora. Volaba con alas de murciélago y era tan rápido e implacable como siempre.
Por las razones ya mencionadas, esta fue probablemente la más estresante de todas las persecuciones finales y, como tal, tuve que estar concentrado en el juego y no tomar capturas de pantalla. Sin embargo, tomé una del monstruo rojo haciendo algo que me pareció muy interesante. Me las había arreglado para perderlo yendo por un camino diferente al que aparentemente esperaba, y una de las paredes orgánicas del laberinto rojo lo bloqueó para que no me atacara. O eso pensé. Intentó romper la pared con sus garras durante un segundo antes de abrir la boca y destrozarla con las mandíbulas intestinales. Pero esos breves milisegundos que el monstruo fue retenido podrían haber sido la clave para que yo encontrara la salida. El camino de salida era largo y complejo, pero por lo que recuerdo subí y luego volví hacia la izquierda. Todavía no estoy seguro de por qué elegí ese camino en particular. Supongo que fue una corazonada con suerte. Estaba sudando a mares, pero mi suerte me había salvado una vez más. Esperaba que no se acabara antes de terminar el juego. Solo quedaban 2 mundos más por recorrer. El siguiente fue el penúltimo mundo, llamado Extus.